Hola, en este video vamos a comprender de forma clara y visual cómo funcionan los orbitales atómicos, por qué aparecen, para qué sirven, cómo cambian de tamaño los átomos cuando ganan o pierden electrones, y por qué necesitamos hibridar los orbitales. Además, construiremos paso a paso las moléculas de dicloruro de berilio y fosgeno, usando sus orbitales hibridados, explicando su promoción electrónica, híbridos sp y formación de enlaces pi y sigma. Ahora, para comenzar, ¿qué son los orbitales atómicos? Los orbitales atómicos son regiones tridimensionales donde es más probable encontrar un electrón. No son órbitas circulares, sino nubes de probabilidad derivadas matemáticamente de la ecuación de Schrödinger. Su forma depende de la energía del electrón y del número cuántico asociado. Ahora, ¿para qué sirven los orbitales? Número 1. Permiten distribuir distribuciones electrónicas. 2. Explican cómo y por qué se forman enlaces químicos. 3. Ayudan a justificar la geometría molecular. Y 4. Sirven para dar sentido a propiedades como la energía, estabilidad y capacidad de enlace. ¿Por qué existen? Los electrones se comportan como ondas y partículas, por lo que no se puede saber exactamente dónde están. La mecánica cuántica describe estos comportamientos mediante funciones que generan orbitales. ¿Cómo se representan estos orbitales? El orbital S se puede representar de forma esférica. Ahora, el orbital P se representa de forma como de una mancuerna. El orbital D es un poquito más compleja y se representa como una especie de tipo de trébol. ¿Qué justifica que usemos? Sin ellos no podríamos entender por qué los enlaces tienen direcciones específicas, por qué algunas moléculas tienen formas lineales o trigonal planas o por qué ciertos átomos son más reactivos. Ahora pasaremos al número 2, en donde explicaremos el cambio o tamaño al ganar o perder electrones. Cuando un átomo pierde o gana electrones, su tamaño no permanece igual. Es por eso que, cuando un átomo pierde electrones, este es conocido como catión, el cual sus características son: disminuye su radio, la carga positiva atrae más fuerte a los electrones restantes y la nube electrónica se contrae. Ahora, cuando un átomo gana electrones, este es conocido como anión. Las características del anión son: aumenta su radio, los electrones adicionales generan mayor repulsión y la nube electrónica se expande. Este comportamiento influye en la reactividad, energía de ionización y formación de enlaces. Ahora, 3. La justificación de la hibridación. Los orbitales puros, es decir, los orbitales s, p y d, no explican por sí solos las geometrías correctas observadas experimentalmente. Por ejemplo, en el metano, los 4 enlaces entre carbono e hidrógeno son idénticos, pero carbono tiene un orbital s y 3p que no son equivalentes. Ahora, ¿qué es la hibridación? La hibridación es la mezcla matemática de orbitales atómicos para generar nuevos orbitales equivalentes llamados orbitales híbridos, los cuales nos permiten: 1. Enlaces más fuertes, 2. Mejor orientación espacial y 3. Geometrías consistentes con los datos experimentales. Ahora, para eso tenemos tipos principales de hibridación, los cuales son SP, los cuales tienen una geometría lineal, SP2, los cuales tienen una geometría trigonal plana, y SP3, los cuales tienen una geometría tetraédrica. ¿Por qué ocurre la hibridación? Porque los orbitales híbridos disminuyen la energía total del sistema al formar enlaces más estables. Ahora, pasaremos a dar ejemplos de hibridación de moléculas. Por ejemplo, el dicloruro de berilio, el cual veremos más adelante, tiene una hibridación sp, el cual tiene una estructura lineal. Ahora, el dióxido de carbono de igual manera tiene una hibridación sp, dándonos también una estructura lineal plana. Ahora, por ejemplo, el metano tiene una hibridación sp3, el cual nos daría una forma tetraédrica. Pasamos al agua, el cual también tiene una hibridación sp3, el cual nos da una estructura angular. Ahora, pasaremos a las interacciones intermoleculares. Las interacciones intermoleculares, por ejemplo, entre dipolo y dipolo, ocurren entre moléculas polares, donde la
parte positiva atrae a la parte negativa de la otra. Ahora, los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son interacciones fuertes que se presentan cuando el hidrógeno se une al flúor, al oxígeno o al nitrógeno. Son más intensas que las entre dipolo y dipolo. Ahora, explicaremos qué es la cohesión. La cohesión es la fuerza que mantiene unidas las moléculas de la misma sustancia, importante en líquidos como el agua. Ahora, las fuerzas de atracción incluyen interacciones como la dispersión, las fuerzas dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno, además de determinar puntos de ebullición, viscosidad o solubilidad. Ahora, pasaremos a explicar gráficamente ejemplos de construcción de moléculas mediante orbitales híbridos. Para esto pasaré a explicar estos dos tipos de ejercicios en los cuales podemos observar la hibridación y la construcción de la geometría molecular de estas moléculas. Yeah. A continuación, pasaré a explicar dos ejemplos prácticos de hibridación y geometría molecular. Para esto comenzaremos con la molécula de dicloruro de berilio, el cual comenzaremos construyendo lo que es la estructura de Lewis y desarrollada. Para eso tendremos en cuenta que el berilio tiene 2 electrones de valencia, mientras que el cloro tiene 7. Para esto nos damos cuenta de que el berilio se encuentra como átomo central con sus 2 electrones, mientras que el cloro se encuentra a los extremos con sus 7 electrones, dándonos cuenta que el berilio es quien cede los 2 electrones hacia los cloros y permitiendo que el cloro cumpla su función de la regla del octeto. Ahora tenemos lo que es lo de enlaces del compuesto, haciendo la diferencia de la electronegatividad, el cual es 3,16 menos 1,57, dándonos un total de 1,59, dándonos enlaces polares. Más adelante nos daremos cuenta de que la molécula, sin embargo, no es polar, sino que es apolar. Ahora continuaremos realizando lo que es la configuración electrónica del cloro. Para ello tendremos en cuenta de que el cloro tiene número atómico 17. Comenzaremos con 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5, dándonos un total de 17 electrones. Ahora el berilio, el cual tiene número atómico 4, entonces comenzaremos con 1s2, 2s2, dándonos un total de 4. Para esto realizaremos las casillas de orbitales para darnos cuenta si necesita ser hibridado o no. Como vemos, en el cloro tiene completo en el orbital S sus 2 electrones y en el orbital P tiene 5, por lo que no necesita hibridación. Ahora pasamos al berilio, donde nos damos cuenta de que tiene 2 electrones en orbital S, mientras que en P no tiene ninguno, pero esto no significa que no pueda tener. Es por esto que se da una promoción, o también conocido como salto electrónico. Nos damos cuenta de que un electrón del orbital S salta o realiza promoción hacia el orbital P, en este caso PX. Dándonos así una hibridación sp, como nos damos cuenta, se encuentran 2 orbitales híbridos sp. Ahora continuaremos con la gráfica y para esto nos guiaremos en la parte superior, donde vemos que los orbitales S tienen una forma cilíndrica, orbitales P una especie de mancuerna y SP una especie de hojas de trébol. Graficamos en la parte inferior, como vemos, tenemos el berilio, el cual tiene 2 orbitales híbridos sp, y a sus extremos los 2 cloros con sus dos electrones respectivos. Estos dos, entre berilio y cloro, forman enlaces sigma. Ahora, en la parte inferior podemos darnos cuenta de que el cloro y el berilio tienen unos enlaces lineales, los cuales forman 180 grados, y es por esto de que la molécula no es polar pese a que sus enlaces son polares, sino que la molécula se convierte en apolar por la forma lineal que ésta tiene. Como resumen de este ejercicio podemos decir que tenemos 2 orbitales híbridos sp, su estructura es lineal, tenemos 0 pares de electrones libres, es decir, no enlazantes, como podemos darnos cuenta, el berilio sí comparte sus 2 electrones, así que no quedan ningún par libre, y tenemos 2 enlaces sigma. A continuación pasaremos al siguiente ejemplo. En este ejercicio
Vamos a determinar el tipo de hibridación del átomo central de carbono en la molécula de fosgeno. Primero, observamos su estructura de Lewis. Al carbono aparece unido a dos átomos de cloro mediante enlaces simples y además forma un enlace doble con el oxígeno. Esto significa que alrededor del carbono hay tres regiones electrónicas, dos enlaces sencillos y un enlace doble, que también cuenta con una sola región. Al tener tres regiones electrónicas, la geometría alrededor del carbono es trigonal plana, con ángulos próximos a 120 grados. Sin embargo, como el enlace entre carbono y oxígeno concentra más densidad electrónica que en los enlaces entre carbono y cloro, esta ejerce una fuerza mayor de repulsión. Por esta razón, los ángulos reales alrededor del carbono son ligeramente menores de 120 grados, porque los cloros son empujados un poco hacia adentro, como podemos observar en la imagen. Con esa geometría, la hibridación del carbono debe ser sp2. Esto se justifica porque el carbono necesita tres orbitales híbridos sp para formar tres enlaces sigma. Dos enlaces sigma con los dos cloros y un enlace sigma con el oxígeno. Como podemos observar en Lewis, se cumple al ver dos enlaces sigma con los cloros y un sigma con el oxígeno. El orbital p queda sin hibridar, se utiliza para formar el enlace pi del doble enlace entre carbono y oxígeno. En resumen, podemos decir que el carbono del fosgeno presenta tres regiones electrónicas, geometría trigonal plana, una hibridación sp2 porque necesita tres orbitales híbridos para los enlaces sigma, un p sin hibridar que se combina con el oxígeno para formar el enlace pi, y debido a la mayor densidad electrónica del doble enlace, el ángulo entre cloro, carbono y cloro es menor que 120. Como conclusión, podemos decir que los orbitales atómicos permiten explicar el comportamiento de los electrones. La hibridación es esencial para justificar las geometrías que observamos experimentalmente. Los cambios de tamaño por ganancia o pérdida de electrones afectan directamente a la estabilidad y finalmente la construcción de las dos moléculas presentadas, como muestran cómo los orbitales híbridos y puros trabajan juntos para formar enlaces sigma y pi.